Crónicas de Salud, donde nuestra mayor riqueza es su salud. Hoy vamos a hablar de un tema de salud femenina súper importante y sobre el cual rondan muchos mitos o muchas informaciones que no son adecuadas. Para eso lo vamos a conversar con mi compañera de labores, la doctora Limni Valenzuela, quien es ginecóloga, obstetra, especialista en medicina reproductiva, y hoy vamos a hablar del síndrome de ovario poliquístico, una condición que generalmente está asociada a temas hormonales y que puede causar diversos síntomas, los cuales voy a estar discutiendo con Limni, como hiperhirsutismo, menstruaciones que no son de la manera frecuente o digamos en los intervalos regulares que debería tener una mujer su menstruación, brotes de acné y vamos a ahondar mucho en este tema porque además las personas que sufren de ovario poliquístico pueden llegar a tener una dificultad para quedar embarazadas y vemos, vemos muchos memes y situaciones que de alguna chica que le dijo a su pareja que no era necesario cuidarse porque ella sufría de ovario poliquístico y vemos el ovario poliquístico que ya va al kinder o bien sea a la universidad. Entonces hoy vamos a develar todos esos mitos con mi querida Limni. Hola, ¿cómo estás? Hola Yesenia, ¿cómo tú estás? Sí, hay muchas historias y diríamos experiencias distintas y diversas en el tema del síndrome ovario poliquístico, que es muy complejo, está valorado porque todo lo que no entendemos y cualquier tipo de sintomatología que se parezca, lo diagnosticamos de una forma incompleta en síndrome o ovario poliquístico. Vale, entonces me gustaría que empieces por explicarle a las mujeres cómo se ve un ovario de síndrome poliquístico. Cuando uno va a su consulta, normalmente, o bueno, yo puedo decir lo que voy a tu consulta, tú le muestras a uno la pantalla cuando le haces una ecografía, cómo se ve ese ovario que se supone que tiene un quiste o que sufre de este síndrome. Mire, lo primero es que para hablar de síndrome de ovario poliquístico, como su nombre bien dice, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que al complementarse dan un conjunto, un compendio de enfermedades que se entremezclan. Entonces, el ovario no excede. Si vamos a clasificarlo por el grupo, como lo hace los criterios de Rosenman, de Steve Leventine, de acuerdo al Instituto Nacional de, de Salud en los Estados Unidos, lo clasifican en grandes grupos. Ujú. Y, oye, qué situación, los óvulos se encuentran en la primera cápite, que son anovulación. Cuando nosotros hablamos de anovulación, son aquellas mujeres que no tienen la capacidad de producir el PUD o la gran cantidad de hormonas 24 a 48 horas previa a la ovulación. Esa ovulación no ocurre. ¿Qué sucede con esa chica? Se relacionan a una ovulación no concluida o no rota. Nosotros tenemos un caparazón. Los folículos son caparazones, que son la casa donde se encuentra esa gónada o célula mayor, más grande del organismo, que se llama óvulo y que tiene la capacidad de unirse por unos receptores. Ella selecciona el espermatozoide. Y figúrate tú que esa capa de corona radiada se engrosa y se pone fibrótica, o sea, se pone dura, y no ocurre esa ovulación. Se llama ovulación no rota. Ok. Síndrome de folículo no roto. Pero entonces, esos folículos que son múltiples y que ya tenemos predeterminado al momento del nacimiento, deben tener una característica peculiar. En un solo ovario, o sea, ya sea el derecho o el izquierdo, debe tener más de 12 folículos menores de 10 milímetros. Si un solo óvulo tiene un folículo de 18, debe esperar el próximo ciclo para saber descartar de forma correcta. ¿Me estás entendiendo? Sí, sí. O sea, que porque tú tengas mayor cantidad, que tenga 10 folículos entre en los dos óvulos, en el total de los dos óvulos, no quiere decir que tiene un ovario poliquístico. Ellas se llaman hiperrespondedoras. Y la característica primordial es que como son tan pequeños, están muy juntitos y deben tener 12 en un solo óvulo, un solo ovario, se llama
en signo de crucifijo. Ok. O, usted sabe que el crucifijo tiene varias bolitas. Ujú. Entonces, asimismo se organiza en la periferia y tienen esa peculiaridad que se llaman síndrome de crucifijo y debe ser diagnosticado correctamente. Ok, estuve investigando y el síndrome de ovario poliquístico puede presentarse muchas veces en la adolescencia y esos síntomas comunes por los que van, digamos, a su médico o al ginecólogo es porque las menstruaciones no son regulares, porque tienen vellitos oscuros, porque se brota el acné de que tal vez ellas no estaban, no tenían ese historial de acné, tienen mucho dolor menstrual. ¿Realmente cuáles son los síntomas asociados al síndrome de ovario poliquístico que a lo mejor otras personas confunden con eso? Pues vamos a clasificarlo en grandes grupos. Ok. En la anovulación tienen hirsutismo, que es el vello grueso en lugares externos no adecuados. La mujer no debe tener vellos en la parte intermamaria. Ok. Si tiene grueso esos vellos, una forma gruesa, que no es lanugo, no es suave, tú tienes que investigar. Si tiene vello en la parte areolar de la mama, por lo regular se asocia a hirsutismo en el mentón, Y si los el vello, bigotes muy disculpa que te gruesos. interrumpa, si el vello del alrededor del pezón es fino o es en el caso, o es independientemente del grosor del vello, puede estar asociado. Exactamente, en la areola no debe haber Ok, folículo piloso o vellos. ok. Eso debe ser investigado. Pero no obstante eso, el acné es un síndrome de androgenismo, o sea, exceso de hormona masculina. Ok. O la alopecia, esas niñas que pierden el cabello fácilmente, hacen entradas y se llama alopecia androgénica. O sea, esos signos físicos se observan en niñas. Pero mira qué detalle más importante. Al momento de tu menarquia, tu hipotálamo no está maduro. Para tú hablar de una alteración de tipo anovulatoria, tú tienes que esperar 3 años. Durante ese intervalo de 3 años, la niña puede tener o una menstruación abundante, que se llama hipermenorrea, o puede tener una menstruación muy corta, que se llama polimenorrea, o sea, entre menores de 21 días, y puede tenerla 2 veces al mes, o amenorrea, Que es la ausencia de exacto, menstruación. por más de 90 días. Si usted me dice, bueno, yo tuve la menstruación 2 veces al mes, pero era mayor de 21 días, es normal. Ok. Me llega mi ciclo cada 28 días, es normal. Mi ciclo me llega cada 35 días, es normal. Son ciclos de duración o prolongación largos. Ahora, después de los 35 y menores de los 21 días, sí hay una alteración. Si tu ciclo te dura más de 7 días y menos de 2 días, o sea, yo veo la menstruación, pero solo un día, mancho un poco y hay una alteración, hay una oligomenorrea. Entonces, todo eso debemos tenerlo claro y ponerlo en contexto al momento de ir donde un facultativo. Las toallas de higiene para la colocación al momento de la menstruación tienen dosificación. Si ustedes notan, hay small, regular y extra. Y abundante. Y nocturna, por si Exactamente. acaso. Y esas que son small tienen una capacidad entre 5 a 7 cc. Esa es su capacidad de absorción. La regular pueden llegar de 7 a 10 y mayores de 15, que es por lo regular durante la noche, que son la nocturna, puede llegar hasta 15 cc. Ok, que estas chicas, por ejemplo, que les ocurre accidentes escolares, pero con frecuencia, sobre todo se ven más en los adolescentes en el colegio, que tienen flujo muy, muy abundante y siempre tienen que estar pendientes. De hecho, a veces es hasta incómodo para ellas asistir esos días porque uno, o tienen mucho cólico menstrual, o dos, menstruan mucho y a veces ocurren esos accidentes que se manchan.
Mira qué sucede con esas bebés. Por lo regular hacen ejercicio. El ejercicio estimula la liberación. Recuerden que la menstruación no es más que la descamación o el desprendimiento de la capa funcional. Nosotros tenemos una casa, vamos a imaginarnos el útero como si fuese paredes de una casa o un edificio. La más cercana, que es la que nos protege por dentro, se llama endometrio. Hay una que está cerquitita del endometrio, que es como una capita, vamos a decir, la decoración, es su mucosa. Okay. Una parte fuerte, robusta, que viene siendo la parte de la columna, es el miometrio. Y la parte de afuera, que es mucho más fuerte y protege de la parte exterior, es el perimetrio. Okay. Entonces, esas capas tenemos que manejarlas. Entonces, si tu endometrio, que es la casa donde se anida el bebé, el embrión, donde tenemos las microbiotas de buena calidad, que intervienen incluso también en el proceso de la menstruación Uh-huh. y te ayudan a elegir perfectamente el espermatozoide, debe tener una capa funcional y una capa basal. ¿Quién es la capa basal? La que cementa, la que se promueve, donde ocurre la división celular. Okay. Y la capa funcional son ya esa un poquito más madura, ya desarrollada, vamos a decir, las cuarentonas de las células, Okay. que saben la que quieren y que cuando llega un momento que se estimula con estrógeno y progesterona, FSH y LH, ellas dicen, ya yo estoy muy gruesa, me voy a ir de aquí, me voy a mudar, voy para Dubái. Entonces, con estímulo de sustancias inflamatorias, más la invasión de sangre, que son totalmente sépticas, no tienen ni olor, no son contaminantes, y las microbiotas que viven ahí son amiguitas y nos protegen y nos dan el equilibrio que necesitamos. Por lo Se tanto, le disculpa prende. que te interrumpa y es bueno aclarar en este momento. No es necesario hacerse esas duchas vaginales Ay, para no. limpiar el útero después de la menstruación. Olvídese de eso. Pero es que también es como ilógico. Usted está limpiando un útero que tiene un orificio cervical que mide menos de un centímetro, o sea, es una agujita. Claro. Porque cuando ya llega la menstruación, ese orificio está mucoide, tapa, protege y sale, no entra por lo Bueno, regular. me Entonces, gusta. ¿qué es lo que usted está Ajá. inventando? Cambiando la presión. Bueno, me gustaría hablar de dos contenidos específicos de las redes sociales. Como bien sabes, yo consumo mucho contenido en redes sociales porque me dedico en parte a todo lo que tiene que ver con el Pero no marketing lo diga con digital. sufusión, tú sabes que No, eso es lo no. tuyo. Me gustaría que habláramos de dos temas bien importantes. Uno, como bien decíamos, hay mucha gente que no se cuida adecuadamente en cuanto al área de anticoncepción, pensando que como se ha difundido que los ovarios y las mujeres que sufren de ovarios poliquísticos no pueden quedar embarazadas o les genera una alta dificultad, pues no se cuidan y ves ese ovario poliquístico que va al colegio ya, casi a la Sí, 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 universidad. sí. Eso como primer punto que me gustaría que lo hables. Y después, hay una tendencia de las mujeres que se llama querer volver a menstruar. No sé si la has escuchado. Son personas que han tenido, que han tomado anticonceptivos de manera permanente, de estos que, por supuesto, debido a su composición, no menstruas, como por ejemplo la inyección mensual o algunos La de otros. depósito. Exacto. Entonces, estas mujeres que tienen años sin menstruar, algunas tienen el DIU que libera hormonas. Es Este, hormonal. exacto. Entonces, estas mujeres dicen que eso no es correcto, pasar tanto tiempo sin menstruar, pasar años sin menstruar y que su cuerpo se siente distinto cuando vuelven a menstruar. Y vemos una tendencia de mujeres que han dejado sus anticonceptivos, que están volviendo a cuidarse con el método del ritmo. Ujú. Sí, claro que sí. Te voy a mandar los videos. Entonces yo siempre te mando mi aval. Tu ficha, Entonces, tu paper, sí, como dicen los mi peruanos. paper de donde saco estas informaciones para el programa. Entonces, como te decía, estas mujeres dicen que su cuerpo se siente distinto, que se siente mejor volver a menstruar y que lo correcto es menstruar, que no deberíamos de tener ese ciclo. Entonces, me gustaría que hables en estos dos, digamos, en estas dos tendencias de redes sociales.
Mira qué sucede. Si tú me pusiese a elegir como profesional, yo te diría que el mejor método de anticoncepción es al cual tú clasificas. Por lo regular, una chica que se va a planificar Ujú. tiene que tomar en cuenta muchos criterios y hacerse toda una batería de analíticas. Incluso anoche teníamos un meme que alguien me pidió una evaluación y me dice, lo básico, doctora. Y me decía, y yo le dije, oh sí, fulana de tal, honor y causa. Doctora fulana de tal, honor y causa. Una manera de reírme. Mire, no es el mismo método anticonceptivo de una mujer con un problema autoinmune que una mujer normo. No es lo mismo un anticonceptivo, una mujer que tiene exceso de colesterol o una dislipidemia, para que lo entiendan de forma llana y científica, porque siempre le damos Claro. las opciones, y que tenga un hígado graso o esteatosis hepática. ¿Qué le explicaba? Nosotros no somos localizada y regional, como los estados independientes. Nosotros somos un órgano integral, holístico y multifactorial. Ok. ¿Qué le explico? Usted jamás puede medicar a una paciente sin hacerle un método anticonceptivo tiroide, Una batería de examen. hormonas tiroideas. Déjeme decirle, el síndrome de ovario poliquístico tiene primos, hermanitos y tiene inclusive maridos. Por lo regular, se entrelazan y se potencializan para hacer un mayor trabajo. Porque ellos dirán, bueno, ya que tengo el síndrome de ovario poliquístico y es un síndrome metabólico, vamos a ponerte diabetes, porque no tienes la capacidad de sensibilizar las proteínas que van a hacer los vehículos para que la insulina se introduzca en las células y agotamos nuestra reserva. Vamos a darte colesterol, vamos a aumentar de peso. Entonces ocurre lo que se llama un síndrome vicioso o un feedback o una retroalimentación, como prefieras llamarlo. Y esa persona que ya tiene un síndrome metabólico agudiza más su cuadro. ¿Sabes algo? La mayoría de las personas dicen, ella tiene un síndrome de ovario poliquístico, pero no investigan un síndrome muy importante y frecuente, se llama síndrome de hiperplasia de glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es la cachucha, como digo yo, la gorra, como dirían las mayorías de las personas, como cuando tú vas para el lindón. Tú te pones tu gorra de tu equipo favorito. Nosotros tenemos nuestra gorra en el riñón, que nos estimula catecolamina, cortisol, que ustedes saben que sin cortisol, si tenemos en exceso, tenemos un síndrome de Cushing y tenemos una cara botagada, estamos cansados, producimos proceso inflamatorio, cansamos el corazón, dañamos múltiples órganos. Pero si lo tenemos en insuficiencia, producimos un síndrome de Addison. Estamos asténicos, no queremos hacer nada, no tenemos ánimo de hacer nuestras labores cotidianas. Y con solo caminar 2 pasos, automáticamente estamos agotados. Y ellos son familia del síndrome de ovario poliquístico. Y tú fácilmente lo puedes investigar con un cortisol en la mañana y uno en la noche. ¿Por qué así? Porque la dosificación del cortisol dependerá de tus necesidades y en el momento del día que tú te encuentres. Okay. En la noche debe ir disminuyendo. Entonces, pero vamos a hablar de otra cosa. La mayoría de las personas no le dan importancia a el DHA, que es un tipo de cortisol sulfatado y que lo necesitamos, pero que no debe estar en exceso porque es un andrógeno, o sea, una hormona del hombre, entre comillas, que el hombre y la mujer la tenemos. Entonces, ¿qué hace ella? Produce esas células de la glándula suprarrenal que, a pesar de ser chiquitita y estar pegadita en el riñón, en la parte superior del riñón, trabaja bastante. Y que interviene para que tu hipotálamo mantenga los niveles tensionales adecuados, para que tú tengas energía, tenga adrenalina. ¿Quién puede vivir sin adrenalina?
Vale. Otra connotación de que acabo de recordar y que hemos mencionado en en otros programas de salud femenina es la medicina natural o de Ujú. campo, con lo que nos automedicamos y eh, tiene mucho tiempo, o sea, lo que pasa es que ahora pues las redes le dan visibilidad a cosas que tanto correctas como incorrectas y vemos que esas mujeres que dan testimonio de haberse curado problemas como endometriosis, ovario poliquístico, con botellas, o sea, Hay una que se llama con- botella La Milagrosa, que ajá, tiene una para hombre y una para mujer. tienen un brebaje que según ellos limpia todo el cuerpo y se lleva todo ese tipo de patologías. Lo primero es que la medicina, el medicamento que sirve para todo no sirve para ninguno. Porque si tú notas algo, nosotros, las mujeres que somos hormonales, eléctricas, bioquímicas, complicadas y funcionales, ni siquiera tenemos el hemisferio cerebral idéntico al hombre. Te faltó decir sentimentales, porque además a veces Sí, somos producto de sí, nuestras somos toda emociones, una de todo. telenovela, una cajita de Pandora. Entonces, ¿qué te explicaba? Que cuando nosotros vamos a evaluar un cerebro, Ujú. los dos hemisferios cerebrales de las mujeres dan la clasificación al momento de hacer una necropsia entre un hombre y una mujer por su composición, su tamaño, su peso y su forma. Okay. Figúrate tú, nosotros tenemos dos grandes componentes o diríamos sistema nervioso periférico. Uno es el simpático y otro parasimpático. El parasimpático le dicen vago o neumogástrico, que no tiene nada de vago porque es uno de los que más trabaja. Si tú lo utilizas de diafragma hacia arriba, por ejemplo, el simpático excita. De diafragma hacia arriba, vamos a decir el corazón, el pulmón, el cerebro. Pero el vago inhibe, regulariza, es catalizador inhibitorio. Pero si tú lo tienes de cintura hacia abajo, en el estómago, los intestinos, produce el simpático, inhibe. Oye, lo contrario, es antagonista. Y el parasimpático excita. Entonces tú dirías, si es así el funcionamiento, pues no puede ser todos los medicamentos igual para todos los órganos. Claro. Y muestra de eso es un botón. ¿Qué otro detalle tenemos que tener en cuenta? No sabemos composición. Todo medicamento debe cumplir ciertas fases, desde 1 hasta 4. Cuando ya decimos un estudio de investigación que cumplió la fase 4, está perfectamente y se toma su tiempo, tiene que cumplir unos protocolos estrictos, dependiendo inclusive del tipo de trabajo de investigación que se utilice, si es doble ciego, si es prospectivo, si es retrospectivo, si fue que usted investigó, si fue un metaanálisis, que el que sabe de investigación sabe que no es fácil. Usted tiene que tener estadística clara, que el muestreo sea bueno, que sea en la población, porque mi población, como latina, dominicana, negra, con una composición, si tú notas, el dominicano tiene una combinación de múltiples razas, al inverso al negro norteamericano, el de Senegal Okay. o el de África del Sur. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta al momento de hacer nuestras estadísticas. ¿Qué tiene bueno Estados Unidos? Que ellos seccionan por raza, edad y sexo. Okay. Nosotros decimos, murió una mujer, pero ¿de qué raza era? ¿Era o no extranjera? ¿Cumplió? Entonces, tenemos que englobar las cosas. Así sucede como el síndrome de ovario poliquístico. Es verdad que una enfermedad de la edad reproductiva que no tiene cura, Okay. que usted tiene que darle seguimiento de por vida, porque las mujeres con síndrome de ovario poliquístico se androgenizan, tienen músculos fuertes, una obesidad central, o sea, en el abdomen, y esa misma obesidad central, ustedes saben que la fuente principal, como lo hemos dicho siempre, de nuestras hormonas es el colesterol. Ok. Me gustaría que des una explicación sencilla de
o sea, cómo se ve realmente o una menstruación saludable? Porque muchas chicas se alertan por el flujo abundante, por el color. No todas las menstruaciones tienen el mismo color. Algunas vienen con un poco de material residual, algunas vienen con coágulos, algunos grandes, otros pequeños. ¿Cuál es el marco, digamos, de lo que es normal dentro de una menstruación? Mire lo que sucede. Lo normal es que tú puedas cambiarte sin estar repleta, porque ese desorden, como dice, que las chicas, por ejemplo, mi hija, mucho antes de ver su menarquia, que yo sí supervisé, porque la menarquia debe ocurrir entre los 12 a los 17 años. Ok. Esa es la pubarquia normal. Por encima de los 17 se llama pubarquia tardía, por debajo de los 10 años, pubarquia precoz. Ok. ¿Ok? Entonces, usted le explica, las toallas sanitarias o higiénicas o de uso menstrual tienen un tiempo de uso que es inverso, por ejemplo, a la copa, que es diferente al tampos. Ujú. Toda y cada uno es diferente. Y ahora la panty que viene ya Sí, con material, adherido. Ese no exacto, estoy muy de adherido. acuerdo todavía porque Yo contiene siento que es olor. poco higiénico. No, y ya tiene un olor predeterminado. Ah, ok. Ellos le ponen un gel para que ocurra la Para coagulación, la o sea, la absorción. absorción, y ese Ajá. gel contiene olor y cambia el pH de la vagina. Ok, perfecto. Para que una chica no se irrite, Ujú. las toallas sanitarias deben cambiarse mínimo de 4 a 5 ocasiones por día. No debe durar de más de 2 horas y media o máximo 3. Vale, hay chicas que apenas se manchan, inmediatamente cambian la toalla por temas Bien, de higiene. porque le da cosita, como Exacto. dicen en el campo. Eso no está mal tampoco, Ok. pero si tú vas a tomar en cuenta la capacidad que tiene tu toalla sanitaria, dependiendo de lo que te comenté, que hay small, regular y extra grande, tú Ujú. tienes que tomar en cuenta en eso. Como tú duermes en la noche y no te va a levantar 50,000 veces al día, el panty de la menstruación no es el panty del uso diario, que es el tipo triangulito, Ujú. colalé. Ujú. No, debe ser un panty en algodón de un color claro para que no tenga colores fuertes por los químicos que contienen. Ok. No debe tener elástico porque en Por el esos contrario, yo momentos, la exacto. compraría negra porque me preocuparía el tema de la mancha. No, Ok. si tú haces los cambios adecuados, eh, no tienes por qué mancharte. También hay mitos que dicen que las chicas que son núbil, que nunca han tenido relación, o vírgenes, como se dicen, todas somos vírgenes, ¿verdad? Ok. Que no deben utilizar tampos. Claro que sí. Porque si tú notas, el himen es flexible No, y y está a además la una distancia de 3 a 5 exacto, centímetros. la distancia Por es eso en el suficiente. campo hubieron muchas chicas que teniendo relación con el famoso brocheo, Ujú. que era la introducción con el líquido Seminal. tenían relaciones sexuales y se embarazaban. ¡Hola! Sí tiene espermatozoide. Claro. Otro de los mitos es que la mujer durante la menstruación no se puede embarazar. Te voy a dar un dato. El óvulo dura 24 horas con vida útil, pero el espermatozoide de 48 a 72 horas. Depende. Y hay un tema que existe una pseudomenstruación. Las chicas que tienen ciclo corto, que pueden menstruar 2 veces al mes, al inicio y al final, y que es normal, Claro. pueden embarazarse. Porque ella esperando el famoso 14 días, porque todo se relaciona en el amor, 14 de febrero, 14 días de la ovulación. Señores, puede que tu ciclo de ovulación sea menor y sea en vez de un 14, un 7 o un 9. Porque ¿cuál es la media de 21? Claro. Y si tú tuviste relaciones el día 6 Y ese óvulo sobrevivió y ese 24 espermatozoide horas ahí y ese gozando de que "Ay, yo estoy espermatozoide. aquí", y tiene una fiesta y una rumba. Claro que sí. Y dice, no, no te preocupes, en ese intervalo de tiempo yo voy llegando para el endometrio y pasa a las 6 glándulas que tenemos en el cervix porque es un luchador y un guerrero.
y llega el endometrio y hace una campaña, una fiesta con las microbiotas que tenemos en el endometrio y fácilmente llega. ¿Qué sucede? Para mí como profesional me gustan más los métodos, primero, no hormonales, Ok. método de barrera. Ujú. Yo voy de acuerdo con el diafragma. El don de la tranquilidad del condón sea femenino Claro. porque te hace un dual fabuloso, te protege contra enfermedades de transmisión sexual y también te da la oportunidad de no embarazarte. Nuestra mortificación es el embarazo. Pero, Más grave es una enfermedad ¿me de transmisión entiendes? sexual. Que dicho sea de paso, hay muchas enfermedades de transmisión sexual que el condón no basta, como es el caso de sífilis, virus de papiloma humano y la gonorrea. Claro, y no puedes dejar por fuera el sexo oral, porque no solo todo Oh es por my la God. entrada Y vaginal. vamos a decir que no tuviste tan osadía de utilizar el cunilingus Exacto. y besaste a la persona. Hay También igual. virus, estimbar, citomegalovirus, que perfectamente se encuentran en la saliva. Claro que sí. Entonces, Limni, quiero que me hables del síndrome de ovario poliquístico en la etapa donde está desapareciendo la menstruación, cuando estamos en la perimenopausia y la menopausia. ¿Qué pasa con ese síndrome? usted tiene el síndrome de ovario poliquístico. Ok. Esas son las chicas que aumentan mucho de peso en la perimenopausia, Ujú. tienen mayor aumento de la testosterona, porque ya usted tenía un aumento de la testosterona total y libre. Incluso existe un índice que usted al realizarlo, usted sabe la probabilidad de complicaciones. ¿Qué yo le digo a una chica de síndrome de ovario poliquístico? No estás sola. Debes ser evaluada por un médico internista para ver cómo va tu corazón, porque son las primeras que se complican a nivel de hipertensión, hacen trastorno circulatorio o microcirculatorio. Pero la gente cree, bueno, esto es nada más el útero, le extraje el útero. Ajá, pero tiene un componente genético. Por lo regular, hijas de madres con síndrome de ovario poliquístico hacen el mismo cuadro en su edad reproductiva o la menarquia. Ok. Ahora, cuéntame algo. Basado, evidentemente, hemos hablado del tema multidisciplinario en cada capítulo. No hay un capítulo en Crónicas de Salud donde no hablemos de la medicina de forma integral y multidisciplinaria. Hábitos que forman parte realmente de lo que nos vamos a convertir y de la salud que vamos a tener. Cuéntame de cómo influye la alimentación, el ejercicio. Esos días a veces esas niñas las recomiendan no hacer ejercicio, quedarse en cama. Cuéntame de los Al hábitos. contrario, Exacto. Entonces, cuéntame cuáles son los hábitos correctos, además de la buena alimentación y lo que conocemos para todos, que tiene que ver con el cigarro, el alcohol. Cuéntame de esos buenos hábitos o de esos no que definitivamente no van con el síndrome de ovario poliquístico. lo primero es que el ovario poliquístico, el éxito del ovario poliquístico inclusive para la fertilidad, porque es una causa de infertilidad, Ujú. con el simple hecho de tú bajar entre un 10 a un 20% de tu peso y llegar a lo más límite posible al peso ideal, usted se embaraza, porque automáticamente vuelve su ovulación. Que son esos quistes que vemos por ahí que ya van Los para el colegio, quistercitos que del van a la colegio. universidad y todo. Ajá. Exactamente. Cambios de alimentación que yo le recomiendo a mis chicas con síndrome de ovario poliquístico. No es que tú no tomes leche, pero debes utilizarla en leches que sean descremadas, Ujú. semidescremadas y las enteras en ocasiones que no estén próximos al ciclo secretorio o prestacional. ¿Por qué? La progesterona es el green de la fiesta. Ujú. Tú en estrógeno, tú estás, mira, quiero comerme el mundo. Estoy creativa. Quiero hacer de todo y soy capaz de ir a Constanza. ¿Dónde que está la Mercedes? ¿Dónde está la Virgen de la Mercedes? En La Vega. En el cerro tú subes y bajas y nada te importa. Pero en cambio, cuando tú estás en el ciclo secretorio, después que pasó esa ovulación, que tú estabas fiesta y gozo, porque te gusta el olor del chico, nosotros tenemos una sustancia feromonal Ujú. y déjeme decirle que nos estimula tanto el hombre como la mujer. Nosotros somos catadoras principales del olor del semen.
que se lo da la fosfatasa alcalina. No estemos pensando en que no es así. Y tiene vitamina C, y tiene colágeno, y es un tipo de tejido básico fundamental de nuestro organismo. Para que estemos claros en eso, ese olor nosotros lo fatiamos como toda mamífera, como las caninas, como la leona, y nos ponemos durante la ovulación territorial e incómoda. Tengan ¿Qué eso en cuenta. sucede? Que nosotros nos educamos. Cuando eso sucede, la mujer ¿qué hace? Caminar. ¿Qué produce caminar? No en gimnasio. Yo no recomiendo en una etapa de ovulación y progestacional o secretoria, que es la fase cercana a la menstruación, usted encerrarse en un gimnasio. Al menos que le guste mucho y te esté haciendo zumba. El baile es lo mejor para ese tiempo. Natación. Juegos de campo, tenis, ping-pong, pádel. Vale. ¿Qué alimentos no van definitivamente con el síndrome de ovario poliquístico? Mencionaste los lácteos. ¿Y qué otros? Grasas, Ok. polisaturada. No debes utilizar ningún alimento que sea pro-inflamación. Estos Entre días uno ellos le provoca así como chocolate. No, el chocolate es como de bueno todo. durante la menstruación. ¿Por qué? Pero tienes que saber elegir. ¿Cuál debes Chocolate utilizar? negro. El 100% de cacao Ok. negro, y te da un efecto de estimulación y satisfacción, te da placer. Muy bien. A mí me acabaron y me salvaron en igual manera cuando yo hablé del sexo durante la menstruación. Sí se puede tener sexo durante la menstruación. Dicho sea de paso, cuando hay penetración, automáticamente se detiene. No, y No es además verdad es que súper da asco. placentero por el flujo que hay hacia Ay, es la una irrigación lubricación que hay en la natural. zona. Exacto. Y déjame decirte, ese olor y esa feromona, la menstruación no hiede. No. Ahora, Si usted se fue al baño, hizo pi, Exacto. hizo orina, la urina y la creatinina automáticamente salió al ambiente, tiene un olor característico a amonio. Huele Claro, es feo. un tema, yo creo que es un tema de higiene. De higiene, exacto. Usted va Y a de tener... higiene en todas las etapas en las que desees tener relación sexual, porque ciertamente debes de higienizar tu zona para estar con esa persona. No hay nada mejor que una persona bañada, que huela rico, que... Si eres pronatural y tiene tu monte Venus muy Exacto. poblado, por lo menos trata de que tenga un largo no muy exagerado, Rebajarlo higienizarte un poquito más. Porque el folículo piloso tiene glándulas sudoríparas y sudas Exacto. más. Exactamente. ¿Entiendes? No es mentira que el olor, el sudor, y hay un cambio hormonal durante esos dos periodos, que es la parte ovulatoria y la progestacional o secretoria. ¿Usted quiere ver? Una chica que no se higienice va a tener una bronibrosis a nivel inguinal, que no es más que el olor literal a grajo en el ingreso. No diga, hay muchas mujeres que le pasa. Claro, pero es un tema de falta de educación, es lo que decía. No utilicen desodorante durante la menstruación. Ajá, eso te no iba a decir. utilicen óvulos. Existen muchos productos, hay desodorantes en spray, para eso, para dar olor a la zona. No me gusta tampoco las toallas sanitarias con aloe vera. ¿Para qué? Dígame. Ahora bien, entonces la textura de la toalla, hay una que tenemos con malla y una de algodón. Yo siento que la de la malla, yo siento que la malla como que absorbe más. Pero irrita más fácil. Eso sí. Y es una contiene toalla que te tienes que cambiar con más silicona frecuencia. y puede hacer lo que se llama, hay personas que son alérgicos al látex y a la silicona. Exacto. Entonces tenemos que conocernos. Yo siempre le he dicho a la mujer, tu mejor espejo, tu mejor médico eres tú. Decía Platón, conócete a ti mismo. Y decía el padre de la medicina, Hipócrates, que tu mejor medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. Mejor medicina. Nosotros no vivimos para comer, nosotros comimos para vivir. Vale. No, la cantidad, dosificación y frecuencia suya no es la mía. Quizás mi metabolismo necesite muchas veces, o sea, mayor frecuencia, menor cantidad. Ok. Pero quizás otro necesite una sola frecuencia en una gran cantidad. Entonces, ¿cuál es la recomendación del lugar?
dirígete a un nutricionista o que tu ginecólogo te ofrezca dentro de su cartera de servicio un consejo de nutrición No, de y no acuerdo a negarse a tu... referir pacientes, porque es que ese paciente, el médico de cabecera de las mujeres es el ginecólogo, que te manda el nutriólogo no quiere decir que usted no va a volver a su ginecólogo. Ay, te voy a dar un dato. Un ginecólogo perfectamente puede mandarte a hacer un coprológico con digestión en ese, Claro. que no es lo mismo por la disbiosis intestinal, por la progesterona. La progesterona es una dama, pero en su momento, como todas las damas. Llega un momento cuando ella tiene su mayor secreción que permeabiliza, edematiza y produce cambios significativos. Pero si tú no tienes progesterona, no tienes una buena testosterona, no tienes una buena producción de estrógeno, tú no te concentras adecuadamente, no tienes buena protección ni ósea ni muscular porque hace sarcolemia, o sea, los músculos se absorben y la parte cognitiva disminuye. Tú dices, pero ven acá, yo estoy olvidando todo. ¿Y qué es lo que me pasa? Sí. Incluso los migrañosos, hay estudios específicos que durante la fase secretoria o progestacional hacen mayor crisis migrañosa. Wow. Limni, la salud de la mujer es un tema que yo creo que infinito. Hay demasiadas cosas que contar y de qué hablar. Te agradezco que nos hayas dado esta información tan valiosa para las mujeres, los caballeros que a veces no entienden el comportamiento de su pareja en la etapa de la menstruación, que a veces no tienen la sensibilidad de entender que esta mujer también puede estar atravesando por un síndrome que le dificulta la fertilidad. En ese tenor me gustaría que nos digas tus redes sociales para saber dónde te podemos encontrar. DRA, de doctora, o sea, esas son las siglas internacionales. Lipni con B labial, o sea, la B grande de bonita. Cuidado con la otra B. Por favor. NI latina, Valenzuela Mato. Pero ahorita dicen de burro y de burro no tenemos nada. Claro que no. Y estamos en todo, en TikTok, estamos en Facebook y siempre estamos prestos a contestar. Crónicas de Salud, FM, que nosotros nos debemos a este proyecto. Tenemos un canal también que se llama Crónicas de Salud Podcast, que necesitamos su apoyo, sus suscripciones. Debemos aprovechar la educación gratuita con aporte científico y que no hacemos mal uso de ellos. Y no obstante eso, ¿qué nosotros vamos en contra aquí? Del intrusismo, por supuesto. Dale me gusta y comparte para que esta información tan valiosa llegue a mujeres y a todas las personas que necesiten saber sobre síndrome de ovario poliquístico, aquellos médicos para que atiendan con humanidad y con integridad a sus pacientes. Esposo, a veces mucho esas mujeres cuando les va a llegar la menstruación, para que la oxitocina le ayude. Tú sabes que la oxitocina juega un papel importante durante la menstruación. Es la que desprende la capa por la contracción uterina, que es un órgano vacío. Entonces, ¿tú quieres que te diga? Cuando ese hombre le da besitos, ay, yo te quiero, porque ellos se ponen como que si fuese antra, literal. Acuéstate en la esquina y qué sé yo qué para ti. No, porque ella está malita, no es una enfermedad, no es una condición, es un fenómeno fisiológico que toda mujer sana debe tener. Bueno, háganle caso, señores, a la doctora Limni Valenzuela. A veces mucho a sus mujeres todo el tiempo, pero más cuando estén en su etapa de la menstruación. Dale me gusta y comparte y nos vemos en otro capítulo.